Noche. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de venir a tu palabra otra vez, para aprender, para entender las verdades que hay en tu palabra, que tú las has puesto allí para nuestro beneficio. Yo oro que tu Espíritu nos dé el entendimiento necesario y que cada persona pueda salir de aquí sabiendo que tú has hablado a su vida en una o en otra manera, porque tú estás interesado en hablarnos. Úsame para poder ser un instrumento en tus manos, de modo que mis palabras no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mis labios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy a ti la gloria. Y todos dicen amén. Puedes sentarse, hermano. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Dios es maravilloso. En esta noche vamos a tener una enseñanza un poco diferente, pero realmente muy interesante. Hemos visto a través de varios meses en este estudio cada martes que Dios está obrando en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, realmente hacia el tiempo cuando se convierta en una posibilidad la redención por medio de su Hijo Jesucristo. O sea que desde que el hombre pecó en el Edén, ya desde allí Dios puso en marcha el plan de redención. Dios ha estado interesado todo el tiempo en buscar al hombre perdido. La Biblia dice: Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El hombre tenía que ser redimido de la esclavitud de Satanás para poder ser un hijo de Dios. O sea, muchas veces la frase "soy un hijo de Dios" es tan común que se le pierde el significado y la importancia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de alguna manera que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no lo dice así. La palabra de Dios enseña que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos, o no todos son hijos. Dice la palabra de Dios que a los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, a esos Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. De modo que realmente el término hijo de Dios es muy profundo y es muy importante. Y ningún ser humano podía ser declarado y hecho hijo de Dios si no primeramente era redimido de la esclavitud de Satanás. El diablo puso en esclavitud al ser humano que Dios creó. La razón que Dios tuvo para escoger al pueblo del pacto, o sea, al pueblo de Israel desde el principio, fue para que por medio de ese pueblo de Israel Él pudiera preservar la línea del justo. ¿Se acuerda que hablamos eso? Para que por ella viniera el Redentor al mundo. ¿Sí se acuerda que mencionamos eso? La línea del justo, cómo Dios fue protegiendo esa línea para que Satanás no pudiera corromper la línea del justo a través de la cual Cristo vendría a esta tierra. Hemos estudiado a través de estos martes el pacto que Dios hizo con Abraham, por cuyo medio los descendientes de Abraham se convirtieron en el pueblo del pacto divino. Hemos visto que Dios liberó a ese pueblo del pacto de la esclavitud a la cual fueron sometidos en Egipto, como cumplimiento de la misma promesa que Dios le dio a Abraham. Liberación que se operó por la mano de este Dios que es fiel para guardar el pacto y la misericordia. Yo creo que recordemos que el Dios en el cual creemos y a quien servimos es un Dios fiel. Es un Dios que ha hecho un pacto y que Él es fiel y poderoso para cumplir ese pacto en cada promesa que Él ha hecho. Hemos aprendido a apreciar los derechos que el pueblo de Israel tenía al ser pueblo de ese pacto y lo que significó para Dios decir: por mí mismo he jurado. Cuando Él le dijo a Abraham, al ver la obediencia de Abraham
que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo por obedecer a Dios. Dios le dijo a Abraham, Abraham, no lo hagas. Ya sé que me obedeces. Ya sé que estás dispuesto a hacer lo que yo te mande a hacer. Por cuanto has hecho eso, por mí mismo he jurado. Aleluya. Y allí él, una vez más, le garantiza a Abraham que de su descendencia, o que habrá bendición para toda la tierra por causa de lo que Abraham hizo. Él bendecirá a la descendencia de Abraham, que se esparcirá por toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los recursos de Dios eran realmente pertenecían al pueblo del pacto. Y esto es lo que el pacto de Dios con el pueblo garantizó. Cuando Abraham le dio a Dios lo más que él amaba, su hijo único, porque Dios se lo pidió. Dios le dijo, por cuanto has hecho esto, ahora yo quiero que sepas que todos mis recursos son tuyos y de tu descendencia para siempre. Eso es lo que un pacto hace. Cuando dos personas cortan un pacto, las promesas que se hacen mutuamente incluyen que si yo deseo algo de aquel con quien yo he hecho ese pacto, porque yo lo necesito, esa persona está comprometida conmigo para darme lo que yo necesite, si está en sus posibilidades. De manera que Dios está mostrando allí que todos los recursos que Dios tiene ahora pertenecían al pueblo del pacto, si ellos guardaban ese pacto. Ahora hemos estudiado a través de estos martes el tabernáculo, donde Dios realmente moraba, donde Dios quiso habitar. Dios le dijo a Moisés que construyera ese tabernáculo en medio del campamento, para que fuera allí donde Dios morara en medio del pueblo, y desde allí él poder hablar al pueblo. O sea, Dios siempre ha querido comunión con su pueblo. Siempre. Él quiere vivir con su pueblo, comunicarse con ellos y tener compañerismo. Bendito el nombre del Señor. El tabernáculo vino a ser ese lugar. Luego estudiamos el sacerdocio, que realmente actuaba como un mediador. El sumo sacerdote, los sacerdotes, presentando sacrificios y ofrendas por los pecados del pueblo, para que ese compañerismo de Dios con ellos pudiera mantenerse, ya que el hombre es pecador y el pecado en el hombre interrumpe la comunión con un Dios que es santo. Pero a través de la ofrenda y sacrificio de aquellos animales, cuando ellos ponían la fe en aquella sangre derramada, era simbólico de la fe en Jesucristo y en el sacrificio de la cruz. Y eso era suficiente para que ellos pudieran tener ese compañerismo con Dios. Hablamos acerca de las ofrendas y esos sacrificios que Dios proveyó. Y la semana pasada mencionamos el gran día de la expiación, donde realmente algo pasaba allí que era de suma importancia para el pueblo de Israel. Han sido varios martes y obviamente traigo este resumen porque se nos va olvidando. Y es necesario mantener nuestra mente recordando estas cosas porque son de grande importancia para nuestro crecimiento espiritual. Al continuar estudiando la historia del pueblo de Israel, vamos a hacerlo esta noche de una manera breve hasta llegar al momento cuando Jesucristo viene, la encarnación de Cristo. Y vamos realmente a resaltar algunos puntos relevantes. Yo quiero que vayamos a través de los libros del Antiguo Testamento, desde el libro de Números hasta el libro de Cantar de los Cantares. Y usted dice, ¿pero qué va a hacer usted hoy? Bueno, simplemente vamos a hacer un resumen. La palabra es un resumen, no es un estudio detallado de cada libro. Es un resumen, así le he puesto por título, resumen de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a aprender algo interesante y he puesto esto allí en la pantalla para que usted pueda no solamente oírme, pero leerlo y se le quede más en su mente. Realmente es interesante. Resumen de los libros del Antiguo Testamento, desde Números hasta Cantares. Bendito el nombre del Señor. El primer libro que vamos a mirar es el libro de Números. Realmente cuando hemos estudiado todo esto que he mencionado, hemos cubierto el libro de Génesis,
Éxodo y Levítico. Génesis, el libro de la creación de Dios, el libro de los principios de la relación de Dios con el ser humano. Hemos aprendido allí el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Abraham, luego con los descendientes de Abraham hasta llegar a José. Y en el libro de Éxodo miramos el pueblo de Israel en Egipto, esclavo de Faraón y de los egipcios, pero cómo Dios los liberó sobrenaturalmente para sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. El libro de Levítico relata los sacrificios que Dios exigía para que el pueblo pudiera mantener una comunión con Él. Y realmente no habla mucho de la ruta de este pueblo a través del desierto. De modo que al llegar a Números realmente prosigue, como yo puse allí, el relato donde lo dejó el libro de Éxodo. O sea que Números habla de la peregrinación del pueblo del pacto, el pueblo de Israel, por el desierto, como consecuencia de no haber podido entrar a la tierra prometida en Cades Barnea. Es un sitio donde Dios allí les dijo al pueblo que fueran a espiar la tierra que Él les estaba entregando, y ellos por su incredulidad no lo hicieron. Ahora, Números toma este nombre de la Biblia griega por causa de que los primeros 10 capítulos hay una serie de números de personas que pertenecían al ejército de Israel. Capítulos 1 al capítulo 10, hay una serie de relatos y se mencionan muchos números de grupos y números de personas, y por eso la Biblia griega lo puso así, ese nombre. Pero la Biblia hebrea, el nombre del libro se llama realmente En el Desierto. En el Desierto es el título que la Biblia hebrea le puso a este libro. Ahora, es interesante lo que entendemos en el libro de Números. Aquí he puesto un mapa para que miremos la ruta. No sé si se está viendo bien allí. Vamos a ver si lo podemos ampliar un poco. Aleluya. Vamos. No. Ahí está. Ok. El pueblo de Israel estaba aquí en Egipto, esclavo, y vienen y salen de Egipto con mano poderosa, y de acuerdo a los cálculos que los expertos han hecho, una de las rutas posibles de este pueblo fue por este lugar, pasando aquí el Mar Rojo, que es todo esto, pero en esta ruta, y siguen hasta acá, la región de Mara. Luego llegan a Sinaí, y más abajo acá, que por causa de que lo amplié no alcanzamos a verlo, está el desierto, el monte Sinaí, donde Dios dio al pueblo la ley. Luego ellos subieron por acá. Todo esta era la ruta que los llevaba desde Egipto hasta este lugar, Cades Barnea. Cades Barnea era el lugar desde donde Dios le dijo a Moisés que allí estaba la tierra que Él les daba para que poseyeran. Moisés envió 12 espías, uno por cada tribu. 10 de esos espías vinieron con un reporte negativo diciendo: a la tierra es muy buena, pero no podemos poseerla porque hay gigantes, hay ciudades amuralladas, etc. Y por su incredulidad no pudieron avanzar y comenzaron a dar vueltas en este desierto por alrededor de 39 años. Ya ellos habían venido un tiempo por acá, y realmente desde aquí, desde Sinaí, vamos a leerlo en un momento, hasta Cades Barnea y poseer la tierra era un trayecto de 11 días. Y 11 días se convirtieron en 39 años, más un año que ya habían corrido, 40 años en total. Y esto es interesante. Al cabo de ese tiempo, entonces ya la nueva generación entró y llegaron hasta aquí, hasta Jericó, bajo el liderazgo de Josué. Hemos leído eso, hemos aprendido eso en otras ocasiones, pero hoy lo vamos a mirar. Allí hay otro mapa para que, no sé si se ve más claro. Tenemos una idea también. Desde acá de Egipto, esa es la tierra de Gosén, vienen a Mara, vienen la península de Sinaí, hasta Cades Barnea. Aquí es el lugar donde realmente ellos empezaron
a dar vueltas en el desierto porque no creyeron a Dios. En ese contexto yo quiero que mires conmigo en el libro de Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1 en el versículo 2. Hay algo interesante allí que yo quiero que miremos para que entendamos. Dice en el versículo 1, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Verso 2. Hay 11 días de camino desde Horeb o Sinaí, por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. 11 días. Amén. Otra versión dice 11 jornadas. Así dice la versión Reina Valera. Pero una jornada equivale a un día. Es un día. La Biblia de las Américas dice 11 días de camino desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. En el año 40, después que salieron de Egipto. O sea que es interesante entender lo que allí pasó. Por la incredulidad de ellos, se estancaron en ese desierto. Versículo 19 dice, partimos de Horeb, que es Sinaí, y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que visteis, camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos había mandado, y llegamos a Cades Barnea. Y os dije, habéis llegado a la región montañosa de los amorreos, que el Señor nuestro Dios va a darnos. En el capítulo 2 de Deuteronomio, en el versículo 14, se nos dice, y el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Ceret fue de 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Ahora es interesante entender esto. Cades Barnea, la región, el arroyo de Ceret, está como por acá, por esta parte aquí, aunque no lo dice ahí con nombre, pero así ahí está. De acá a acá estuvieron todo ese tiempo para venir, dice, fue de 38 años hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Así que es interesante. De acá de Sinaí a Cades Barnea lo hicieron en 11 días. De aquí a aquí lo hicieron en 38 años. Amén. Iglesia, cuando nosotros no creemos las promesas de Dios y lo que Dios nos dice en su palabra, nos estancamos. O sea, no podemos nosotros criticar a este pueblo muy duramente ni rápidamente antes de mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué tanto yo he avanzado en mi crecimiento espiritual, en mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque posiblemente nos puede pasar o nos ha pasado lo mismo que a ellos, que nos hemos estancado y aunque llevamos muchos años de cristiano, no hemos andado muy lejos en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, esto es interesante. Ahora, el versículo 14 dice, vamos a leerlo de nuevo, del capítulo 2 de Deuteronomio, y el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Ceret, o el arroyo de Ceret, fue de 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Ahora, ¿cuándo el Señor juró eso? Vaya conmigo al libro de Números en el capítulo 14. En el libro de Números en el capítulo 13, Dios le dice a Moisés, ahí está la tierra que yo les he dado, vayan y poséanla. Pero el pueblo sugirió a Moisés mandar espías. Cuando los espías fueron, ellos se desanimaron, no creyeron que podían subir y dijeron a Moisés que no. Solo dos, Josué y Caleb, dijeron, si el Señor va con nosotros, nosotros podremos. Pero los 10 restantes dijeron que no iban a poder.
Y esos 10 restantes contaminaron a todo el resto del pueblo, que eran millones de personas, 2 millones y tantos de personas, algunos dicen 3 millones. La mayoría no siempre tiene la razón. En este caso no tuvo la razón. Y por causa de ellos, Dios dijo, ninguno de los que han desobedecido y no han creído mi palabra, entrará a esa tierra. Van a estar dando vueltas por el desierto hasta que mueran. Y la generación que viene después de ellos, aquellos que hoy día tienen menos de 20 años, ellos entrarán. En el libro de Números capítulo 14, en el versículo 28, allí lo dice el Señor. Mírala conmigo en el versículo 28 de Números 14. Diles, dijo Dios a Moisés, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Note esa palabra, despreciado. La tierra que vosotros habéis despreciado. Esto es muy interesante, esa palabra. Lo que Dios nos ofrece es muy importante y debe ser anhelado por nosotros. Cuando nosotros decidimos no creer a la palabra de Dios, cuando decidimos no creer las promesas del Señor y decidimos hacer las cosas a nuestra manera, estamos despreciando lo que Dios nos está ofreciendo. Y despreciar lo que Dios nos está ofreciendo es decirle a Dios, no me gusta lo que me ofreces. Yo quiero hacer las cosas a mi modo. Y eso no trae bendición. O sea, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué mi vida no experimenta la bendición del Señor si la Biblia dice que yo soy bendecido? Bueno, la actitud nuestra determina muchas veces si vamos o no a experimentar la bendición del Señor. Somos bendecidos porque somos creyentes en Cristo, pero no siempre experimentamos esa bendición en muchas áreas por causa de que decidimos no creer lo que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Oh, no te quedes callado, que es una buena oportunidad para decir amén. Versículo 32. Pero en cuanto a vosotros, a los mayores de 20 años, vuestros cadáveres caerán en este desierto, le dijo Dios. Y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad o falta de fe, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, le he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Ahora, esto es fuerte. Palabra de Dios a un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo incrédulo. Pero vale la pena mencionarlo. Eso es lo que cubre el libro de Números, entre otras cosas muy importantes, pero esta es la que nos va ayudando a ver la trayectoria de este pueblo. Ahora, el libro de Deuteronomio es un resumen de la historia de Israel en el desierto. A la nueva generación, que en un tiempo eran niños, pero ahora han crecido ya, ellos necesitan conocer lo que la ley de Moisés es y conocer la palabra de Dios. De manera que en este libro, Moisés restablece la ley con advertencias y exhortaciones a esta nueva generación. Es interesante notar que menciona la muerte de Moisés a sus 120 años. Pero nota esto. La vista de Moisés no se había oscurecido, ni su vigor natural había disminuido. Y esto se debió a que Moisés era un hombre del pacto. En Deuteronomio 34:7, búscalo allí conmigo. Deuteronomio 34:7. Gloria a Dios. Aleluya, yo quiero ser como Moisés.
Ahora, esto es interesante porque esto puede ser para todo el que lo cree. Dos o tres están convencidos, los otros, el resto dice no. ¿Sabes qué, iglesia? Dios es fiel para dar larga vida a los que viven bajo el abrigo del Altísimo, de acuerdo al Salmo 91. En el libro de Deuteronomio capítulo 34, en el versículo 7 dice: aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. O sea que este hombre estuvo fuerte y vigoroso hasta el momento de morir. Él no se fue yendo poquito a poco. Él estuvo fuerte y vigoroso hasta el momento de irse con el Señor, porque él fue fiel a ese pacto que Dios hizo con él. Aleluya. De esto trata Deuteronomio a grandes rasgos. Luego viene Josué. A la muerte de Moisés, Dios llama a Josué a ser el que va a tomar el liderazgo del pueblo de Israel y va a introducir al pueblo a esa tierra prometida. O sea que Josué sucedió a Moisés en la dirección del pueblo judío bajo la autoridad de Dios. Es allí donde usted ve cuando Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora prepárate tú, porque yo te estoy escogiendo a ti para que tú seas el que introduzcas a este pueblo a la tierra prometida. No era tarea fácil. Moisés no lo pudo lograr y Josué sabía lo difícil que sería. Pero Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente para hacer las cosas de acuerdo a como yo te digo y no como tú quieres. Y tú tendrás éxito en todo lo que haces. Iglesia, estos son enseñanzas para nosotros hoy. En el libro de Josué capítulo 1, tú puedes mirar en el versículo 1 que dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande que está hasta la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie, oye bien esto, y esto es una promesa que Josué tiene que creer si él va a tener éxito. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas, ¿qué cosa? Prosperidad, éxito, dice la Biblia de las Américas, donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. De tu boca, diga conmigo, de tu boca. No dice de tu mente ni dice de tus ojos, dice de tu boca. Es interesante poner la palabra en nuestra boca. Cuando ponemos la palabra en nuestra boca, la ponemos en nuestro corazón. Y cuando está en nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Y mientras más la hablamos, más al corazón va. Y mientras más vas al corazón, más la hablamos con convicción. Y es un ciclo, es un ciclo, es un ciclo, hasta que cuando hablamos lo que ha sido metido allí por la boca, la palabra de Dios, aleluya, lo que hablamos es su palabra. Su palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra renueva nuestra mente y nos ayuda a comenzar a pensar los pensamientos de Dios y no los pensamientos humanos. Y comenzamos a pensar como Dios piensa. Y cuando pensamos como Dios piensa, vamos a hablar como Dios habla. Y cuando hablamos como Dios habla, vamos a actuar como Dios actúa. Y cuando actuamos como Dios actúa, vamos a ver los resultados como Dios los ve. ¡Aleluya! Dale ese aplauso a Cristo esta noche. Gloria a Dios. De esto yo voy a hablar el domingo, si Dios lo permite.
La renovación de nuestra mente. O sea, Dios habló a Josué estas palabras para prepararlo. Y Dios le dice, la única manera que tú podrás meter a este pueblo en la tierra prometida es haciendo lo que yo te digo. Si no es así, no podrás tener éxito, iglesia. Y lo mismo Dios nos dice a nosotros hoy día. Si queremos tener éxito en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de negocio, en el trabajo, en toda área de nuestra vida, es imperativo que pongamos este libro a funcionar en nuestra vida. Es necesario que pongamos esta palabra en nuestro corazón, que deje de estar en el libro y se transporte al corazón, al espíritu del hombre. Aleluya. Es allí donde esa palabra es poderosa. Alabado Dios. El libro habla de la conquista de la tierra prometida. Josué lo logró, y la división de la herencia. Ahora hay un mapa allí que nos enseña las 12 tribus establecidas ya en la tierra prometida. Josué dio a cada tribu su porción, su tierra, conforme Dios le dirigió. Y ellos poseyeron esa tierra. Ellos pudieron disfrutar de esa tierra que Dios había dicho fluye leche y miel. Es una tierra próspera, una tierra de bendición. Dios siempre nos guía a una vida de bendición. Iglesia, esto es algo que debemos meter aquí y aquí. Dios siempre nos guía a una vida de bendición. No a una vida de maldición. No a una vida de escasez. No a una vida de pobreza. No a una vida de enfermedad. No a una vida de temor. Si tú estás experimentando eso, Dios no te está guiando. Porque Dios siempre nos guía a una vida de bendición. Pon eso en tu corazón. Porque eso renueva nuestra mente. Si yo quiero que Dios me guíe, Él siempre, diga conmigo siempre, siempre me va a guiar a una vida de bendición. Alabado sea el Señor. El pueblo no lo creyó en números, pero era una realidad. Y Josué poseyó la tierra y ellos se dieron cuenta que sí podían, si creían a Dios. Y ellos entendieron y vieron que la tierra era poderosa y era rica. Era una tierra buena para vivir allí. Lo que Dios da es bueno. Todo lo que Dios da es bueno. Todo lo que Dios da es bueno. Dios nunca nos da nada que nos dañe. Si algo nos daña, no viene de Él. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Dios no cambia. El mismo Dios de Josué es nuestro Dios. La palabra de Dios no cambia. Toda buena dádiva viene del cielo. Aleluya. Todo don perfecto viene de arriba. Es necesario que entendamos esta verdad. Gloria al nombre del Señor. Pero vienen jueces después de Josué. Si usted no lo sabía, sépalo. Después de Josué vienen jueces. Dile a la persona que está a su lado, después de Josué vienen jueces. Y dice, ¿qué quiere decir eso? Jueces es el próximo libro de la Biblia después de Josué. Ahora, Jueces es un libro interesante, porque Jueces revela la condición del pueblo de Israel después de la muerte de Josué. Y vale la pena señalar que Josué vivió 110 años. 10 años menos que Moisés. También larga vida. Ahora, en este libro de Jueces, la palabra clave para entender Jueces es lo que dice Jueces 17:6 y 21:5. Si usted mira conmigo allí en Jueces 17:6, aleluya, bendito el nombre del Señor. Jueces 17:6, gloria a Dios. ¿Ya lo encontró? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La Biblia de las Américas dice, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Note que esto es muy interesante. Porque cuando tú haces lo que a ti te parece bien y no consultas si es lo que a Dios le parece bien, tú no puedes prosperar. Tú estás buscando tu propia
tu propio problema, tu propia desgracia, por decirlo así. Amén. Esto es algo que caracterizó a este pueblo durante un espacio de tiempo de 305 años. En el capítulo 21 vuelve la misma frase en el versículo 5. Aleluya. Dice, después los hijos de Israel dijeron, ¿quién de entre todas las tribus de Israel no subió a la asamblea del Señor? Porque habían hecho gran juramento en cuanto a todo aquel que no subiera al Señor. Pero estoy mal acá. Estoy fuera. Puse otro texto que no es. A ver si lo puedo encontrar antes de terminar y lo buscamos. Pero dice exactamente lo mismo. Si lo encuentras, me dice lo encontré. Dice exactamente lo mismo. A ver, el 15, no. No. En el versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos o lo que mejor le parecía. Iglesia, cuando tomamos esa actitud y decir yo hago lo que mejor a mí me parece, no estamos siendo sabios. No estamos siendo sabios. Estamos siendo necios. Porque estamos despreciando la palabra de Dios. Amén. Ahora, el libro de Jueces relata 7 apostasías. 7 estados de esclavitud bajo el dominio de 7 naciones paganas y 7 liberaciones. ¿Qué pasó? Que cada vez que el pueblo hacía lo que mejor le parecía, obviamente estaba desobedeciendo a Dios, no permitiendo que Dios les dirigiera. Y el no permitir que Dios te dirija da lugar al enemigo a que tome ventaja sobre ti. Amén. Vuelvo a decirlo. El no permitir que la palabra de Dios nos guíe le da derecho o le da ventaja. Vamos a poner la palabra ventaja. Le da esa posición al enemigo a tomar ventaja de nosotros y oprimirnos y esclavizarnos. No en balde tú ves muchos cristianos oprimidos. No pueden dormir en las noches porque están llenos de temor, están llenos de ansiedad. Tú hablas con ellos y lo que sale de sus bocas es puras quejas y lamentos y murmuración. Y yo no sé qué va a pasar conmigo y nada bueno me sucede. Y cuando tú escuchas este tipo de vocabulario en creyentes, tú te das cuenta que la palabra de Dios no está dirigiendo sus vidas. Y como no está dirigiendo sus vidas, otro está dirigiendo sus vidas. Iglesia, nosotros los seres humanos no podemos ser independientes. Dios nos ha diseñado para ser dependientes. Ahora, el problema es que si no somos dependientes de Dios, vamos involuntariamente e inconscientemente a ser dependientes del diablo. Qué feo suena, ¿verdad? Pero es la verdad. Nunca vas a hacer lo que mejor a ti te parece. Tú piensas que estás haciendo lo que mejor a ti te parece porque tú eres libre y a ti nadie te gobierna. Yo no voy a hacer lo que ese pastor dice. No, yo no estoy diciendo, es Dios el que lo está diciendo. Pero cuando tú dices, yo voy a hacer lo que a mí me parece mejor, como la canción que cantaban en los 70, a mi manera. Una música lindísima. Pero la letra mostraba a una persona que hacía las cosas a su manera. Cuando tú vives de esa manera, tú estás diciéndole a Dios, yo no te necesito a ti. Y en ese mismo momento tú comienzas a ser dependiente, no de ti, del diablo, del enemigo. Porque él toma ventaja de lo que tú has dicho con tu boca y entonces no te puede ir bien las cosas. Hay esclavitud, hay opresión. Y es lo que pasó acá con el pueblo de Israel. Ahora este libro Jueces toma su nombre de los 13 hombres, entre ellos una mujer, mejor dicho, 12 hombres y una mujer, escogidos por Dios para librar a Israel en el periodo de decadencia y de desunión que siguió a la muerte de Josué. Ahora, la misericordia de Dios es grande. Este pueblo cada vez que fallaba y el enemigo venía y los esclavizaba, ellos clamaban a Dios. Y Dios enviaba a alguien, llamaba a alguien del pueblo para que los liderara.
Y le daba poder, le daba unción a ese líder para que los levantara y les diera victoria sobre sus enemigos. Pero cuando tenían la victoria sobre sus enemigos, otra vez volvían a hacer lo que mejor les parecía. El ser humano es cabezón, es cabeza dura. Aleluya. No me mires serio, yo también soy ser humano, también soy cabeza dura. Pero tenemos que aprender a ser dóciles cuando se trata de obedecer a Dios, porque Él sabe más que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el libro de Ruth sigue al libro de Jueces. Y el libro de Ruth es un libro que realmente lo que allí se relata sucede en la primera mitad del libro de los Jueces. O sea, el mismo periodo de rebeldía, de rebelión, de anarquía que había en aquel tiempo ocurría en este periodo de tiempo cuando está esa mujer llamada Noemí y su esposo, y viene y uno de sus hijos se casa con Ruth, etcétera, etcétera. Ellos huyeron de Israel por causa de que había mucha hambre en Israel en ese tiempo. Porque, iglesia, cuando el pueblo huye de Dios y de su palabra, no hay bendición. Aleluya. El libro de Ruth narra la historia de esta familia que vivió dentro de este tiempo del libro de los Jueces. Ahora viene Primera Samuel después de Ruth. Y Primera de Samuel contiene la historia personal de Samuel, el último de los jueces. O sea, Samuel vino a ser el último de los jueces. El periodo del libro de Jueces cubre alrededor de 305 años. O sea, pasaron bastantes años. Y el pueblo viviendo en esta continua anarquía y desobediencia a Dios, haciendo lo que mejor le parecía. En el último periodo de estos jueces aparece Samuel, el hijo de Ana, quien Dios se lo dio de una manera sobrenatural. Y usted conoce la historia. Samuel, un niño que desde que nació, desde que fue concebido en el vientre de su madre, fue dedicado a Dios para servir al Señor. Y Samuel fue llamado por Dios para dirigir al pueblo de Israel en medio de una gran crisis moral y espiritual. O sea, la tarea de Samuel no era nada buena. El sacerdocio estaba corrompido. El sumo sacerdote estaba corrompido. No había santidad por ningún lado. El pueblo de Israel estaba en decadencia moral y en decadencia espiritual. Dios levanta a Samuel para sacar adelante a este pueblo. De aquí en adelante, realmente viene ahora a pasar en el pueblo de Israel, que es el profeta y no el sacerdote, el personaje más importante en Israel. Hasta ahora habían sido el sacerdocio, ahora van a ser los profetas. Samuel viene a ser el primer profeta de Israel. El primer profeta de Israel. Y se establece la monarquía. El pueblo de Israel quiere un rey para parecerse a los demás pueblos de la tierra. Samuel se entristece, pero Dios le dice a Samuel: no te entristezcas. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Pero vamos a darle un rey. Y le dieron un rey, Dios le dio un rey al gusto de ellos, y fue Saúl elegido rey. La historia nos dice el resultado. Saúl al principio comenzó bien, pero terminó mal. Amén. Amén. Porque se apartó de lo correcto de Dios. Y luego obviamente segunda de Samuel viene. Allí en primera de Samuel vale la pena decir que es cuando Dios llama a David y lo unge para que sea el próximo rey. Pero David no funciona como rey en ese primer libro de Samuel, porque Saúl es el rey todavía. Pero allí se cuenta la historia de David venciendo al gigante Goliat y teniendo éxito en su vida, porque realmente David estaba bajo la unción del Señor y buscaba a Dios. Y en segunda de Samuel, el libro nos señala la restauración del orden por medio de la elevación al trono del rey puesto por Dios, David. David vino a ser el rey de Israel. Y en ese tiempo hay un establecimiento del centro político de Israel en Jerusalén. David realmente comienza a reinar y establece la nación de Israel sólidamente, fuertemente, militarmente. Y Dios prospera esta nación bajo el liderazgo del rey David. Ahora, una y otra vez estamos mirando cómo Dios va dirigiendo a este pueblo en medio de sus luchas, de sus desobediencias
y de sus incredulidades. Pero Dios es fiel. Esto es lo que yo quiero resaltarte a ti. Dios es fiel. Dios es fiel. Pero David muere. Y luego viene al trono Salomón, el hijo de David, o uno de los hijos de David. Y allí empieza el relato en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, te lo pongo allí. Está un poquito grande. Vamos a ver si lo podemos quitar Ahí está. Primera de Reyes relata la muerte de David, el reinado de Salomón, la construcción del templo, la muerte de Salomón, la división del reino. Y esto es interesante notar. A la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió. Y ahora el reino dividido comienza a traer problemas a esta nación. Roboam, el hijo de Salomón, viene a ser rey de una parte del pueblo. Jeroboam viene a ser rey de la otra parte. Y la historia de estos dos reinos hasta el reinado de Joram en Judá y Ocosías en Samaria son narrados en este libro de Primera de Reyes. Ahora, en este libro se mira cómo el pueblo otra vez entra en decadencia espiritual cuando empieza a meterse en la idolatría, a adorar a dioses paganos. Sobre todo cuando viene al reinado el rey Acab, cuya esposa es Jezabel, alguien que procedía de un pueblo pagano, y ella introdujo en Israel la adoración a Baal. Esto produjo un caos terrible en Israel, y Dios levanta al profeta Elías. Y a través del ministerio del profeta Elías, él trata de que el pueblo se arrepienta. El nombre Elías significa Jehová es Dios. Para que el pueblo entendiera, Baal no es Dios, Jehová es Dios. Aleluya. Iglesia, tú y yo vivimos en un tiempo cuando muchos nos quieren hacer creer que hay otros dioses aparte de Dios. Amén. Y triste que muchos cristianos se dejan llevar por esas formas de pensamiento. Pero solamente hay un solo Dios verdadero. Jehová de los ejércitos. Jesucristo es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ahora en Segunda de Reyes resalta el ministerio del profeta Eliseo, la decadencia espiritual de Israel hasta ser llevado cautivo a Siria por su desobediencia y haber quebrantado el pacto. Y es interesante y es triste que el pueblo, a pesar de los profetas que fueron levantados en aquel tiempo, varios profetas de Israel y de Judá, Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Joel, todos esos profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento, Dios los levantó durante el tiempo de estos reyes para que alertaran al pueblo, para que hablaran al pueblo. Pero el pueblo no quiso oír. Siguió en desobediencia hasta que Dios los entregó al ejército enemigo y fueron llevados cautivos. Primeramente los israelitas, las 10 tribus a Siria, y luego las 2 tribus restantes a Babilonia. Las 10 tribus nunca regresaron a Israel. Solamente la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, son los que hoy forman la nación de Israel. Luego viene Primera y Segunda de Crónicas. Y en Primera y Segunda de Crónicas, en estos 2 libros, si usted lo lee, se repiten muchos relatos que se ocurren en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, pero abarca mucho más. Los 2 libros juntos abarcan el período desde la muerte de Saúl hasta las cautividades, hasta que fueron llevados cautivos. Fueron escritos durante la cautividad babilónica, o sea que el autor de estos libros lo escribió cuando el pueblo estaba cautivo en esos lugares. Abarca un periodo de 468 años y menciona que Judá estuvo cautivo en Babilonia durante 70 años. Después de Primera y Segunda de Crónicas viene Esdras. En Esdras se relata el regreso a Palestina de algunos del pueblo de Dios bajo Zorobabel. Fíjate que te estoy dando la historia de Israel a grandes rasgos. Zorobabel viene por decreto del rey Ciro, quien puso los cimientos del templo. Yo quiero que tú entiendas esto, porque esto conviene entenderlo. Ciro es un hombre pagano, no es israelita. Pero la Biblia menciona que Dios lo unge. Dios lo capacita con una misión especial
dar libertad al pueblo de Israel que está cautivo en Babilonia, en este caso ya bajo otro imperio, para que sean libres de regresar a su tierra y puedan adorar a su Dios con libertad. Aleluya. Dios hace eso. Dios había dicho que el pueblo estaría cautivo 70 años en Babilonia. 70 años. Posiblemente el pueblo no tenía idea cómo iban a ser libres. Pero cuando Dios interviene, Dios hace cosas. Y Dios levanta a este hombre y pone en el corazón de este hombre el dejar ir libre al pueblo de Dios, para que puedan adorar a Dios con libertad en su tierra. Aleluya. Aleluya, iglesia. Esto es bueno entenderlo para que tú entiendas que Dios puede cambiar las leyes que los políticos no pueden cambiar. Aleluya. Lo que los políticos no pueden lograr en 20, 30, 40 años, Dios lo logra en un día. Pon tu confianza en Dios, no en los políticos. Oh, qué tremenda lección Dios nos da. Aleluya. No que yo soy demócrata, no que yo soy republicano, no que tú no eres de ninguno, tú eres de Cristo. Pon tu confianza en Dios, no en los políticos. Bendito el nombre del Señor. Pídele dirección a Dios a la hora de votar, que Dios te dé dirección y discernimiento. ¿Cuál de los candidatos se acomoda a la palabra de Dios y no al mundo? Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Aleluya. Esdras le siguió después y restauró la ley y el ritual en Jerusalén. Pero dice, la mayoría de la nación y de los príncipes optaron por quedarse en Babilonia y Asiria, donde estaban prosperando. Muchos quisieron quedarse allí, ya se acomodaron a Babilonia y dijeron, no, yo no quiero regresar a mi tierra, yo estoy bien acá. No sé si criticarlos o no, solo Dios sabe. Pero luego viene Nehemías. Y Nehemías es ese hombre de Dios, quien era un secretario privado del rey de Persia, copero del rey, hombre de confianza, de la entonces más importante y grande nación del mundo. Nehemías es un hombre de oración, con grandes cualidades como líder, conduciendo gentes con un espíritu heroico, un hombre de gran valor. Dice la palabra que salió de Susa, la capital del reino, llegó a Jerusalén y con mucha osadía y un valor a toda prueba, reconstruyó los muros de la ciudad, restauró la adoración verdadera y dio la ley al pueblo. Tú lees el libro de Nehemías y te da gusto, porque allí aprendes a conocer un hombre que puso su confianza en Dios. A pesar de resistencia, a pesar del enemigo tratando de destruirlo, él se mantuvo firme y fiel a Dios y a su palabra, y él tuvo éxito. Y vio lo que Dios le mandó a hacer hecho. Luego vemos, aquí tengo un mapa para que tú veas más o menos. Déjame explicarte esto rapidito porque el tiempo ya va bien rápido. Aquí tenemos 3 imperios. El imperio babilónico, que es el que está con este color más o menos como rojo. Lo que cubrió cuando el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia. Pero en el tiempo cuando vino el imperio persa, que derrotó al imperio babilónico, es allí cuando el tiempo viene para que los judíos regresen a su tierra, aquí a Jerusalén. Y de aquí de Susa, la capital de Persia, es de donde Nehemías sale para venir a Jerusalén a levantar los muros de la ciudad. Fue de aquí de Babilonia donde salieron muchos que estaban en el exilio para venir a Jerusalén. Aquí tengo otro mapa para poder mirarlo. La ruta que ellos miraron, aquí está Babilonia, aquí está, vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Pero no se alcanza a ver. Aquí está Susa, de aquí vino Nehemías y usó una de estas 2 rutas para llegar aquí a Jerusalén. Y por aquí, por la ruta en color blanco, vino Esdras y Zorobabel. Por esta ruta vinieron el resto de los que vinieron del cautiverio a Jerusalén. Regresaron a adorar a Dios en su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Luego viene Esther. Esther es ese pequeño libro que realmente en ese libro no se menciona el nombre de Dios por ningún lado.
Sin embargo, es un libro donde se ve la mano de Dios de una manera poderosa. Esther, una mujer que se convierte en la esposa favorita del rey Asuero. Y de esa manera, por su obediencia absoluta a Mardoqueo, su tío, Esther se constituye en la salvadora del pueblo escogido de Dios. Esther jugó un papel importante. Ahora, cuando estamos mirando esto, vamos mirando la mano de Dios detrás de todo esto. La mano de Dios detrás de todo esto. Usando personas que se dejan usar para que Dios cumpla su propósito. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Luego llegamos a los libros poéticos que vienen siendo como el himnario de Dios. Y encontramos en estos libros los anhelos más íntimos del corazón del pueblo de Dios. Sus temores, su fe, sus deseos más intensos, más impetuosos. Por ejemplo, el libro de Job. Job es el primer libro escrito. Es un libro muy antiguo. Fue escrito antes que el libro de Génesis. Muchos piensan, la tradición asegura que fue escrito en el año 1700 antes de Cristo. Se dice que Job era pariente de Abraham. Y uno de los problemas que encara este libro es la pregunta: ¿cómo puede el hombre justificarse con Dios? Está allí en Job capítulo 9, verso 2, si usted quiere anotar esa referencia. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros ambos, dijo Job, Job 9:33. En otras palabras, Job clama porque Dios restaure al hombre su justicia, lo cual Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y ahora podemos decir, somos justicia de Dios en Cristo. El libro de los Salmos son propiamente el himnario de Israel. Constituyen las expresiones, los anhelos, las angustias, las lágrimas y los deseos del pueblo del primer pacto. Te aconsejo que los leas. ¿Por qué? Porque esos salmistas sentían lo mismo que tú y yo sentimos. Experimentaban el rechazo, la persecución, los problemas, pero ellos son admirados por su confianza en Dios y alabanza al Señor en medio de situaciones difíciles. Aleluya. Proverbios contiene la sabiduría del antiguo pacto y es una interpretación de la ley en la vida cotidiana. Cuando tú lees el libro de Proverbios, tú recibes sabiduría para tu vida. Tiene 31 capítulos. Tómalo como un devocional, un capítulo diario de Proverbios. Y tú vas a aprender muchísimas verdades que van a ayudarte a vivir una vida llena de sabiduría. Eclesiastés. Es interesante este libro que también escribe Salomón. Describe al hombre muerto espiritualmente que trata de encontrar placer en el mundo. Y fíjate, este libro de 12 capítulos llega a la conclusión de que todas las cosas son ¿qué? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Iglesia, sin Cristo la vida no tiene sentido. Sí, el ser humano existe sin Cristo, pero no vive. El ser humano comienza a vivir cuando recibe a Cristo en su corazón. No me importa cuánto dinero tenga, cuánta fama logre, cuánto placer tenga de las cosas de este mundo, no importa. El hombre sin Cristo, aunque tenga religión, pero sin Cristo tomando dominio de su vida, el hombre vive en una completa vanidad. Salomón fue el hombre que lo tuvo todo. Ese hombre tuvo de todo. Mujeres hasta que se cansó de ellas. Ya. Te estoy hablando de muchas mujeres. No 5, ni 10, ni 20. Muchas. Riquezas como ningún otro hombre ha tenido. Fama tremenda. Era un hombre bien admirado. Pero un hombre que escribe en ese libro, y él después de mirar el mundo y la vida sin Dios, él dice, todo es vanidad. Toda mi fama, toda mi fortuna, todo mi dinero, todos mis placeres, de nada me sirve porque mi espíritu está apagado. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Solo Cristo llena el corazón. Solo Dios. Aleluya. Oh, bendito el nombre de Jesús. Y por último, Cantar de los Cantares. Es el libro poético, que es el libro que muestra los idilios, o sea, como un romance, poesía de Cristo y su iglesia. Es simbólico. Nos describe el compañerismo roto y la soledad del corazón que ha perdido su amor. El amor de Dios, el amor de Cristo.
Nos describe también los triunfos de la amistad y del compañerismo cuando el corazón disfruta de la plenitud de sus privilegios. Es un libro muy romántico, muy lleno de expresiones en sentido figurado de una relación de amor, pero tipifica, simboliza la relación entre Cristo y la iglesia. Los libros proféticos realmente no los menciono acá porque esos libros fueron inspirados y esos profetas fueron levantados en diferentes periodos de los reyes de Israel para levantar al pueblo a la confianza en Dios y al arrepentimiento. Obviamente hay libros, hay profecías allí que son de gran importancia para nosotros. Algunas ya se cumplieron, otras están para cumplirse. Es bueno leer esos libros. Pero aquí terminamos nuestra lección en esta noche, cubriendo los libros del Antiguo Testamento, mirando sobre todo la fidelidad de Dios. Y a manera de conclusión, yo quiero decirte esto. A grandes rasgos, hemos visto la historia de este pueblo del pacto. Hemos visto sus fallos, sus pecados. Hemos visto la gran fidelidad de Dios para guardar el pacto que Él ha hecho con su pueblo, para preservarlos como su pueblo hasta la venida de Jesús. Dios preservó a este pueblo de Israel hasta que Cristo vino. Como dice el apóstol Pablo, iglesia, aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y esas palabras nos deben dar esperanza. Si hemos fallado a Dios, Dios sigue siendo fiel. Y Él espera que vengamos a Él en arrepentimiento para perdonarnos, restaurarnos y levantarnos. Para darnos fuerza para servirle en este nuevo pacto en el cual tú y yo estamos ahora. Nuestro Dios es el Dios que levanta, no que tumba. Dios está para restaurar, no para desbaratar. Dios quiere fortalecernos y morar en medio nuestro. ¿No es precioso? ¿No es maravilloso? Aleluya. Qué bueno es decir, yo soy parte del pueblo de Dios. Yo soy nacido de nuevo. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Él es mi fuerza. Él es mi sabiduría. Él es mi ayudador. Él es el que me sostiene. Él es el que me bendice. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Poquito largo, pero hemos cubierto todo este periodo de la vida del pueblo de Israel. Para la semana próxima, si Dios lo permite, empezar ya en el periodo del Nuevo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Oh, ¿por qué no levantas tus manos y le dices gracias, Señor, por tu fidelidad? Tú eres fiel. Yo puedo confiar en ti. Oh, Señor, tú nunca me dejarás. Tú siempre estás allí para ayudarme, para levantarme cuando caigo, para fortalecerme cuando estoy débil, para sanarme cuando estoy enfermo. Señor, tú estás allí para darme ánimo en mi desánimo, para calmar mi dolor. Cuando hay tristeza, tú me das gozo. Oh, Señor, cuando me siento vacío, tú me llenas. Tú me das esperanza. ¿Qué haría sin ti, Señor? Pero tú estás aquí para ayudarnos. Padre, yo oro por cada persona en este lugar. Señor, que tú fortalezcas sus vidas, que tú levantes a aquel que está débil y caído esta noche. Señor, al oír y al entender cómo tú has cuidado al pueblo de Israel a través de los siglos, cómo tú nos cuidas a nosotros, que podamos levantarnos con esa inspiración, con esa fortaleza que tú nos das para hacer tu voluntad, cumplir tu propósito y no permitir que el enemigo venga a destruir lo que tú, Señor, nos has dado. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Adora al Señor, iglesia, con esta canción.